Desde su primera aparición en la película de la Batalla de los Dioses, esta super transformación dio muchísimo de qué hablar. Claramente, por su apariencia poco amenazante, pero sublime, no fue del agrado de muchos. Sin embargo, otros se fascinaron con la esencia divina de esta increíble transformación de los dioses. Sin embargo, lo que hoy en día nos trae aquí, tal y como el título lo indica, es sobre el poder de esta transformación traída de una manera algo diferente. Bien es sabido que el Super Saiyajin Dios es megapoderoso, sí, tanto que este supera por mucho a todo lo ya visto en Dragon Ball Z y GT por igual. Simplemente las fases divinas están claramente a otro nivel. Sin embargo, como bien es sabido, Toriyama dio unas cuantas declaraciones que con el tiempo se han vuelto bastante polémicas, y es que, en su momento, dijo que si pudiéramos hacer una escala en cuanto a niveles de poder, Goku sería un 6, Bills un 10 y el maestro Whis, el poderoso ángel, un 15. Lo cual en su momento nos sorprendió bastante a todos, a decir verdad. Sin embargo, tras la aparición del Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, y visto los acontecimientos de la saga de Black en adelante, esta escala obviamente no tiene sentido alguno ahora, cosa que ha llevado a muchos, incluyéndome, a especular. Por lo cual el día de hoy te traigo una teoría que aclaro debe tomarse con pinzas. La teoría del Super Saiyajin Dios primigenio. Es decir, con esto no me refiero al primero que existió, el desconocido Yamoshi, sino a la primera versión que vimos de Goku como Super Saiyajin Dios, puesto que se cree que la primera vez que este ser divino hizo su primera aparición, este poseía un poder descomunal, siendo a todas luces un verdadero rival para Bills, cumpliendo la escala de Toriyama, y que por alguna razón su poder no fue el mismo en posteriores apariciones. El por qué trataremos de aclararlo en este video. ¿Estás preparado para conocer este increíble y descomunal misterio? No te vayas, eleva todo tu poder divino, puesto que comenzaremos en breve. Antes de comenzar necesito aclarar unas cuantas cosas. La primera es, esta es una teoría que me ha rondado la cabeza durante muchísimo tiempo, pero sigue siendo una teoría, por lo que debe tratarse como tal, es decir, como un spin-off o una versión alterna de mis videos, porque puede que no termine de encajar del todo, o por el contrario, si llega a tener validez en algún momento futuro, pues podría utilizarse como material de apoyo. Ahora bien, como recordarán, ninguno de nuestros poderosos héroes fueron capaces de derrotar a Bills, y desde luego, puesto que este poderoso villano, en ese entonces, se encontraba literalmente en otro nivel, simplemente pertenecía a un reino o jerarquía totalmente distinta, no solo en estatus divino, sino en su nivel de poder. Nadie, absolutamente nadie, fue capaz de vencerle, ni siquiera Goku en su poderosa fase 3, o siquiera Gohan, quien era en esos momentos el guerrero Z individual más fuerte de todos. Los poderes del dios destructor eran inconmensurables, titánicos, demasiado grandes. El único que se decía podía hacerle frente al poderoso dios de la destrucción era otro ser divino, otro poderoso dios. Por ende, con la ayuda de Shenlong, nuestros héroes pudieron descubrir no solo que era el Super Saiyajin Dios, sino cómo hacerlo aparecer. Y Goku sería quien sería elegido como el mejor candidato para el ritual divino. Aquí es donde comienza esta curiosa teoría, y es que, al parecer, el Super Saiyajin Dios aparecido con este ritual y al ser su primera aparición, poseía un poder muchísimo mayor al de sus posteriores apariciones. ¿A qué me refiero? Bueno, esta teoría se basa en que el poder conferido por el ritual de los 5 Saiyajins le otorgó poderes inalcanzables al buen Goku, otorgándole así un Super Saiyajin Dios inicial o primigenio con un gran poder e increíbles habilidades. Por eso pudo llevar a cabo una batalla en igualdad de condiciones con el poderosísimo dios Bills. Por eso podía regenerar sus heridas, y por eso mismo los impactos de ambos lograron destruir muchísimos planetas alrededor del universo. Y por eso mismo Bills aseguró haber utilizado un 70% de su poder en contra de él.
Y si nos ponemos a analizar todos estos datos, pues tiene sentido. Y antes debo de aclarar que tengo otra posible explicación respecto al Super Saiyajin Dios y el poder de Bills, que pronto los verán como niveles de poder de qué tan poderoso es, pero esta vez basándonos en esta teoría, resultándonos algo diferente. Logramos presenciar cómo Goku logró acceder a este titánico y divino poder mediante el ritual, y al ser el nacimiento de este poderoso guerrero divinidad, se podría decir que este nació con sus poderes íntegros, poderes que lograron rivalizar en gran parte con los del poderoso Hakaichi. Sin embargo, a lo largo de la batalla, fuimos testigos de cómo estos fueron agotándose poco a poco, es decir, durante su increíble batalla de los dioses, Goku se fue debilitando, cansándose, por lo cual perdería su transformación, pero curiosa e inexplicablemente conservando su fuerza aún perdiendo este estado y manteniéndose en fase de Super Saiyajin. Esto claro, siendo un preámbulo del estado más allá de un dios, o como yo los llamo, fases semidivinas. En fin, esta teoría puede tener sus puntos fuertes y también, obviamente, y en gran parte sus puntos débiles, como que el mismo Goku no hiciera mención después de esto, y que claro está, pudimos ver varias veces, mejor explicado en el manga, que efectivamente la fase del Super Saiyajin Dios es inferior al Super Saiyajin Blue. Sin embargo, la teoría del Super Saiyajin primigenio ayuda a explicar esto. ¿Y cómo lo explica? Bueno, poniéndolo todo en orden con barritas de poder y números, que daría lo siguiente: Goku, Super Saiyajin Dios, con un 6, Bills con ese poderoso 10 y Whis en 15. Y sí, ya sé que esto quedó en desuso, pero es necesario para explicar la teoría. Por ende, no es descabellado pensar que Bills efectivamente utilizó un 70% para pelear en contra del dios rojo Super Saiyajin. Sin embargo, en la siguiente película, Goku alcanzó la fase de Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, por lo cual esto pondría a Goku en un poder mayor. Por lógica, y al ser el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin la fase de Super Saiyajin del dios rojo, Goku multiplicaría su poder por 50. Es decir, la gráfica quedaría así: Goku Dios 6, Bills 10, Whis 15 y Super Saiyajin Blue 300. Y todos sabemos que esto no es así. Aún en el caso de que el Blue multiplique solo por 5, como ya les he mencionado antes, sigue siendo un 30. Y todos sabemos que Goku y Vegeta no han superado a Bills ni siquiera cuando perfeccionaron la fase Blue. Por ende, el poder del Super Saiyajin Dios no puede ser el 60% de Bills, al menos no en la película de la Batalla de los Dioses. Creo que efectivamente Toriyama se dio cuenta de esto e hizo una reestructura del canon, porque si no, la fase Blue no tiene sentido. Es aquí donde entra la teoría que les he mencionado antes, la del Super Saiyajin Dios primigenio, y esta cobra más fuerza. Mírenlo así, volviendo a las gráficas 6, 10 y 15, que les dejé anteriormente, pues se podría decir que existen dos teorías. La principal, que estoy utilizando en mi serie de qué tan poderoso es, donde el Super Saiyajin Dios es solo una pequeña fracción del poder de Bills, y esta, donde la fase Dios y la Blue representan un pequeño poder comparado al dios Bills. Sin embargo, siendo el primer Super Saiyajin Dios de la Batalla de los Dioses el que rebosa de superpoder, y que sí llegó a representar un rival digno para el Hakaishin, con un 60% de su poder. Como este Super Saiyajin Dios fue la versión inicial, es decir, recién transformado, gracias al ritual de los 5 Saiyajin puros, el poderoso Goku Super Saiyajin Dios primigenio resultó ser un ser con capacidades inconmensurables. Tenemos el ejemplo claro de esas habilidades capaces de regenerar su cuerpo, que no fueron vistas en posteriores transformaciones, además de la capacidad de aniquilar el cosmos al enfrentarse al poderoso Hakaishin del universo 7. Sin lugar a dudas, esta podría ser una posible respuesta del por qué Bills argumentó haber utilizado dicho poder. Claro, esto en cuanto al anime y las películas, ya que el manga es un asunto total y completamente diferente. Podría ser que este primer gran Super Saiyajin Dios estuviera a la par con Bills, y por eso pudo darnos esta increíble batalla de los dioses. Creo que esto podría ser así.
Bastante posible, pero como siempre les recuerdo que esto es únicamente una teoría mía, la cual, como todas las teorías, deben tomarse, como ya lo he dicho antes, únicamente con pinzas. En fin, esto ha sido todo por el momento. Esperando que este interesante video haya sido de su agrado, me despido entonces. Estuvo con ustedes Zenkai Z y nunca olviden elevar su ki. Zenkai Z.